Job número 7. Y aquí nos habla la palabra de Dios a través de este libro, de la vida de Job, en el capítulo 7, acerca de la realidad que la Biblia nos enseña con respecto a la vida y la muerte. Y quiero que leamos juntos el versículo 9 y 10. Yo lo voy a parafrasear, ahí va a diferir un poco tal vez de la traducción literal que tú tengas en tu Biblia, pero el concepto, la idea es lo que quiero transmitir en esta tarde. Job 7, versículos 9 y 10 dice: como las nubes se deshacen, los que mueren ya no volverán. Se han ido de su hogar y de su familia, jamás volverán a aparecer. Y esta es una verdad. Los muertos, como se dice popularmente, los muertos están. Y lo que entendemos en este pasaje y en otros más que encontramos en la Biblia es que así como las nubes se disipan y desaparecen, son efímera su existencia, así es la vida del ser humano. Y dice claramente aquí la palabra del Señor que los que mueren ya no vuelven. No hay forma de que un muerto vuelva a la vida o que el alma del muerto ande vagando entre los vivos. No hay manera, hay una barrera infranqueable que el Señor ha determinado, que todos los muertos irán a un lugar esperando el juicio o la gloria eterna. No hay ninguna forma, bíblicamente hablando, no hay nada que respalde la idea popular de que los muertos pueden regresar o andan vagando o visitan a sus familiares, a sus seres queridos. No hay manera. Ciertamente, amados hermanos, no podemos negar realidades que a veces percibimos y sabemos de testimonios, e inclusive puede haber grabaciones, videos, porque es una realidad que sí puede haber una manifestación sobrenatural. Cuando una persona tiene un encuentro con un ser sobrenatural, un ser espiritual, y se comporta como si fuera el familiar fallecido, eso es un engaño. No es que el muerto, el fallecido, el alma esté hablando con el vivo, sino que esto sabemos porque la Biblia nos lo enseña, son demonios. Los demonios conocen la personalidad, el carácter, la historia, la vida de los seres humanos. Ellos nos estudian, nos analizan, saben nuestros gustos, nuestras preferencias, nuestras alegrías, nuestras tristezas. Y por eso cuando vemos alguna manifestación de ese tipo, como que el hijo muerto o el papá muerto o la abuelita muerta, se le aparece a un ser vivo y le habla con la voz que tenía en vida y le dice cosas que conoce en vida, no es el muerto, no es el fallecido ni el alma del difunto, es un demonio. Que lo que está buscando es confundir, es engañar, es desviar la atención y creer que hay cosas por hacer para agradar a Dios, hay cosas por hacer para desviar la atención de Dios. Y esa es una realidad, como aquí Job lo describe, y en otros más pasajes de la Biblia encontramos que es cierto, los muertos no vuelven. Y ese es el título de este breve mensaje que quiero compartir con ustedes. Los muertos no vuelven. Días que están por venir, hay 2 celebraciones que se realizan en muchas partes del mundo, incluidos México. Uno conocido como el Halloween, que se celebra el 31 de octubre. Hay una historia muy perversa, muy maligna detrás de esto. No quiero entrar en tantos detalles. Hay muchísimo material en las redes sociales, ustedes los pueden buscar. Hay muchos videos en YouTube que explican con detalle el significado, el trasfondo de esta fiesta pagana. Pero en esencia lo que les quiero compartir es que esta fiesta trata de que según la tradición, según la creencia popular, los portales que, digamos, separan a los muertos de los vivos se abren en esa noche, según la tradición. Esos portales, esas puertas que separan a los vivos de los muertos se abren. Y entonces el alma de los muertos se cree por tradición
que sale de su lugar de reposo o su lugar de estancia y puede visitar a sus familiares. En el pasado esta fiesta se celebraba con algunos sacerdotes paganos que se llamaban druidas, y ellos se vestían como monstruos. Ellos, de hecho, de una forma muy grotesca, destazaban a un animal, le quitaban todas las entrañas, los huesos, todo, dejaban la pura piel, la pura cobertura del animal y se cubrían con esa piel. Imagínense el olor a la sangre, la grasa, la carne. Se vestían con esa piel de animal recién sacrificado, y estas personas hacían esto para tratar de, según ellos, confundir a los espíritus malos que salían de la tumba en esa noche. Iban a las casas pidiendo alguna ofrenda, alguna ayuda, con tal de no hacerles ningún daño, y según ellos lanzar un conjuro para protegerlos de los espíritus malos. Es una celebración que en su origen es muy grotesca, es muy sangrienta, y hoy en día se trata de hacer algo más atractivo, más, digamos, tierno, vistiendo a los niños o disfrazando a los niños, caracterizados no solo de animales, sino de seres que son creación de la imaginación humana, como los monstruos, las brujas, bueno, que sabemos que en realidad sí existen, las momias, demonios, seres grotescos, que repito, detrás de todo ello está Satanás. Entonces ahora los niños se disfrazan y piden dulces, a cambio se supone de no hacer una travesura en la casa que les concede los dulces. Si no les dan dulces, entonces se supone que los niños pueden hacer cualquier tipo de travesura. Es una versión, digamos, basada en lo que le comentaba de estas druidas de los tiempos antiguos. El Día de Muertos, algo similar también, según las tradiciones, especialmente la mexicana y algunas otras de Latinoamérica, es una fiesta que se celebra los días 1 y 2 de noviembre, donde se reúne la familia para honrar a sus difuntos, a los fallecidos. Y ya sabe usted, ponen altares, le llaman así, con ofrendas de comida, bebida, la fotografía de los familiares difuntos, celebran una fiesta y le ponen ahí, le ofrecen la comida que a la persona fallecida le gustaba o le agradaba. Esto, como hemos leído en Job 7, versículos 9 y 10, no tiene ningún sentido y ningún significado, porque los muertos no perciben lo que los vivos estamos haciendo. Recordará aquel pasaje donde habla del rico y Lázaro, y que le dice el rico a Abraham: ve y manda a alguien que le hable a mi familia, porque él no sabía lo que su familia estaba haciendo. Y el Señor le responde que ellos tienen a los profetas y las leyes. Aunque se levante alguien de entre los muertos y les hable, no creerían. Pero la realidad es esta, que los muertos no tienen más noción de la realidad que hay entre los vivos. Mira, acompáñame al libro de Eclesiastés, capítulo 9. Eclesiastés, capítulo 9, está después del libro de Proverbios, Eclesiastés 9. En el versículo 5, Eclesiastés 9:5, dice la palabra del Señor: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben nada, ni tienen más recompensa, pues la memoria de ellos es puesta en el olvido. Lo que nos dice aquí la palabra del Señor es que los muertos no saben nada de lo que sucede entre los vivos. Así es que no tiene ningún sentido, ningún beneficio levantar un altar, poner la comida del difunto que le gustaba, poner fotos de ellos, porque eso no significa nada.
Al contrario, tiene un significado muy perverso, puesto que dice levantar un altar. ¿Y qué es un altar? Un altar es un lugar donde se establece la relación, bíblicamente hablando, entre Dios y el hombre. Usted en la Biblia va a encontrar, cuando se habla del altar, es algo que el hombre edificaba como un símbolo de que ahí había una relación entre el mundo natural, el hombre, y el mundo espiritual, o en este caso, Dios. Sin embargo, también vemos en la Biblia que se levantaron altares a los dioses paganos. Y nuevamente repito, no hay dioses paganos en sí, sino que son demonios. No hay otros dioses más que nuestro Dios. Y todo lo que el hombre ha constituido como una imagen, como un pensamiento de un Dios, en realidad es un demonio. El único Dios verdadero, el que está establecido en la palabra del Señor, es el único, como dice Juan 17, el único Dios verdadero. No hay otro Dios. Todo lo demás espiritual que se opone a Dios son demonios. Y un altar entonces es un lugar de encuentro entre el mundo natural y el mundo sobrenatural. En nuestro caso, como hijos de Dios, debería ser el punto de encuentro entre nosotros y nuestro Dios. Pero cuando una persona levanta un altar a un difunto, a un muerto, no es un lugar de encuentro con Dios. Es un lugar de encuentro con los demonios. Y luego la palabra invocar. En estas tradiciones se invocan a los difuntos, hacen invocaciones. Y como ya lo dije y vimos en Job, los muertos no pueden trasladarse al terreno o al mundo de los vivos. Entonces, cuando una persona en un altar no edificado a Dios, sino a un difunto, que sabemos que detrás de eso hay un demonio, cuando esa persona invoca al difunto, ¿a quién creen ustedes que está invocando en realidad? A los demonios. Invocar significa llamar, atraer la atención. Y en este caso, en un altar de muertos, se llama o se invoca la presencia de un demonio. Por eso en Deuteronomio, acompáñame ahí, Deuteronomio 18. La palabra del Señor nos dice lo que Dios ordena con respecto a la invocación de los muertos, de los demonios, los altares. En Deuteronomio 18, versículos 10 al 12, dice la palabra del Señor: no sea hallado en ti quien haga pasar por fuego a su hijo, a su hija, ni quien sea mago, ni exorcista, ni adivino, ni hechicero, ni encantador, ni quien pregunte a los espíritus, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos. Cuando una persona levanta un altar a un difunto, invoca su presencia, está consultando a los muertos, pero los muertos no le van a responder, por lo que ya expliqué. ¿Quién le va a responder en todo caso que reciba una respuesta? Un demonio. Versículo 12, porque cualquiera que hace estas cosas es una abominación al Señor, y por estas abominaciones el Señor tu Dios los echa de delante de ti. Es decir, las naciones a las cuales el Señor había puesto delante del pueblo de Israel para que lo echara fuera de la tierra prometida, hacían este tipo de prácticas. Y por eso dice, quien hace tal cosa es una abominación. Por eso el Señor ha desechado esos pueblos por hacer estas cosas. Y dice, tú no las hagas. Yo los estoy desechando porque hacen abominaciones. Tú no hagas lo mismo. Es lo que el Señor le está diciendo. Así es que quien practica, mis amados hermanos, este tipo de cosas, de invocaciones, de altares, de llamar
a los difuntos, se está metiendo en un terreno muy peligroso, en un terreno sobrenatural donde Satanás, por el permiso de Dios, les puede engañar y puede dominarle. Entiéndase, poseerle a aquellos que están sin Cristo. Los que estamos en Cristo, no hay manera que el diablo nos domine o nos posea. Pero los que están sin Cristo pueden sufrir graves consecuencias en algo que parece inocente, algo que parece nostálgico, añoranza de recordar a los difuntos con su comida, bebida favorita, su foto. Es un terreno muy peligroso. Por eso quiero terminar con lo siguiente. En 1 Corintios 10:20, por ahí lo leíamos en la mañana, el día de hoy. 1 Corintios 10:20. Dice la palabra del Señor con respecto a las obras de la idolatría y la inmoralidad, a los ídolos. Versículo 20 dice: digo que los gentiles los sacrifican a los demonios y no a Dios. Y yo no quiero que ustedes participen con los demonios. Así es que, iglesia presente y la que está viendo esta transmisión o grabación, como hijos de Dios, no debemos participar con los demonios. Y estas festividades del Día de Muertos, del Halloween, son festividades demoníacas, no son fiestas inocentes. Hay un trasfondo detrás de esto muy perverso y maligno para que los niños se acostumbren a lo sobrenatural, se acostumbren a tener relación con seres demoníacos, y por eso tú y yo no debemos permitirnos ningún tipo de participación. Así es que, ¿qué consejo les puedo dar conforme a lo que hemos estudiado esta mañana? Evita todo adorno alusivo a estas festividades, porque sería como promoverlo, sería como apoyarlo. Si yo pongo un adorno alusivo a esto, quiere decir que yo estoy de acuerdo que se celebre, y no puedo estar de acuerdo como hijo de Dios. No asistamos a ninguna conmemoración de este tipo. Tal vez usted por tradición visita la tumba de sus familiares, sabe que ahí ya no yace su alma, solamente está su cuerpo, si es que no se ha ya deshecho por el tiempo. Hágalo. Si quiere ir a limpiar o a cualquier cosa, no tiene ningún sentido, pero si quiere hacerlo, hágalo. Pero no vaya en estas fechas, vaya a cualquier otro tiempo. Porque en esos lugares el ambiente es muy perverso, es muy pesado, es muy oscuro. Por eso tú y yo ni siquiera tenemos que intentar aproximarnos. Si quieres ir a evangelizar, a lo mejor espera el momento propicio para hacerlo, pero tal vez esta fecha puede ser un momento, pero solamente bajo la guianza de Dios y en el lugar que Dios te indique. No disfrazarse, por lo que ya les expliqué lo que significaba que estos druidas se ponían las pieles de los animales muertos y ellos creían que esos animales muertos les transferían poder, los poseían y les daban un poder sobrenatural. Parece algo inocente disfrazar a una niña de una brujita, a un niño de una momia, pero no es nada inocente. Evitémoslo. Algo que nosotros como familia hemos decidido, y les comparto, si ustedes lo quieren hacer también, son libres o no de hacerlo, es el día que se hace la celebración en la escuela de mi hijo. Mi hijo no asiste a la escuela, justamente por eso. Para que no se esté en un ambiente nada propicio, y en un momento dado sea alguien que pueda ser agredido por no ir disfrazado como va toda la escuela. Los profesores, los alumnos hasta hacen concursos, actividades, calaveritas literarias y cosas así. Nuestro hijo hemos decidido que no participe en este tipo de actividades por lo que significa.
Así es que yo le invito a mi hermano, a mi hermana, a que usted tome enseñanza de esto y haga aquello que más conviene a la gloria de Dios. Amén. Ponte de pie y vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias, Padre, porque como hemos orado, Señor, en esta mañana, tú nos has hecho libres, Señor. Tú nos has hecho libres, Padre, al conocer la verdad. Y es por esa verdad, Señor, que hoy estamos aquí, agradecidos contigo, Señor, y confiando, Padre, que nuestra vida está bajo tu resguardo, bajo tu cuidado, Señor. Y por eso, Señor, te damos la gloria, Padre. Ayúdanos, Señor, a llevar esta verdad a todo aquel que necesita conocerla. Aquel que tú has preparado su corazón, Señor, para escuchar lo que tu palabra dice con respecto a los vivos y a los muertos. Y saber, Señor, que hay vida en Cristo Jesús. Que este ambiente oscuro, Padre, de tinieblas, de brujería, de hechicería, Señor, no es la vida que tú nos das en Cristo. Porque tu Hijo Jesús vino a darnos vida y vida abundante, Señor. Y por eso te damos gracias, Padre. Tú eres Dios.